tal, chicos? Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer el tema número 10, razones trigonométricas de ángulos agudos. Vamos a analizar la información. En la imagen se muestra un letrero que indica la ruta de evacuación en caso de tsunami. Es importante que cada persona que llegue a un lugar público tenga en cuenta las señales que se coloquen para poder prevenir y así ubicarse en los lugares según frente a situaciones inesperadas. En la imagen, el parante tiene 7 metros de altura y proyecta una sombra de 24 metros sobre la arena. ¿Cuáles son los valores de alfa y beta? Bueno, vamos a quedarnos todavía con interrogante porque ahora vamos a ver la parte teórica. ¿Okay? Vamos a pensar en esto mientras que vemos la parte teórica. Con la parte teórica ya podemos resolver esto. ¿Okay? Razones trigonométricas de ángulos agudos. Esa es la razón o cociente que se establece entre las longitudes de los lados del triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos. Todo es con respecto a uno de los ángulos. Ojo, en un triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos. ¿Okay? Va a depender de con quién hablemos, de con qué ángulo hablemos o de qué ángulo estemos hablando. En este caso, vamos a enfocarnos al ángulo alfa. ¿Okay? Hipotenusa es B, catetos A y C. ¿Ok? El cateto opuesto de alfa es A. Atención, el cateto opuesto de alfa es A. Y el cateto adyacente de alfa es C. Adyacente quiere decir que está a su lado, ¿ok? El cateto adyacente de alfa es C. Ojo, A y C son catetos, B es la hipotenusa. Cateto opuesto de alfa es este de acá, A, opuesto, está opuesto, está enfrente de él. Cateto adyacente de alfa, adyacente que está a su costado, es C. Ojo, este no puede ser porque esta es la hipotenusa. Los catetos son estos dos, ¿ok? No confundir. Los catetos son estos dos, los que hacen el ángulo de 90. El otro es la hipotenusa. Ok. Siempre el ángulo alfa en un triángulo rectángulo, ¿ok? Va a estar entre mayores de 0, pero menores de 90, ¿ok? Tanto alfa como el ángulo que sea este beta, ¿no? Para los dos. Okay. Ya sabemos que es cateto adyacente, ya sabemos que es cateto adyacente de alfa sería C, cateto opuesto, y la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser B. Este de aquí. Respecto al ángulo alfa, se definen 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Su abreviatura sería abreviatura del seno, sen, de coseno cos, tangente tg, cotangente ctg, secante sec y cosecante csc. ¿Ok? Eso debemos de saber. Normalmente vamos a ver unos ejercicios solamente las abreviaturas, no la palabra seno, coseno, tangente. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a aplicar, como siempre vamos a hablar de triángulos rectángulos, en razones trigonométricas de ángulos agudos, siempre va a haber un triángulo rectángulo. Debemos considerar también el otro cálculo que sería el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, o sea, b al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. A al cuadrado más c al cuadrado, son los dos catetos. ¿Sí? A al cuadrado más c al cuadrado es igual a b al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. A ver, veamos qué sucede. Otra vez vamos a hablar con respecto al ángulo agudo de un triángulo rectángulo, en este caso alfa. Me voy a enfocar solamente en un ángulo, ¿ok? Para que se entienda mejor esto. Y vamos a hablar de las 6 funciones trigonométricas. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si estamos hablando del seno de alfa, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Seno de alfa, cateto opuesto
entre hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Este es el cateto opuesto. Por lo tanto, será A entre B. Seno de alfa, A entre B. Cateto opuesto entre hipotenusa. Ojo, el ángulo puede variar, pero la relación que se establece, esto es definitivo. Siempre el seno va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, ¿ok? Siempre. Lo que aparezca acá, siempre va a ser lo mismo para seno, coseno, tangente, cotangente. Lo que puede cambiar son los ángulos y obviamente al cambiar los ángulos van a cambiar sus respectivos valores, ¿no? De acuerdo a cada ángulo. Ok. Entonces, seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. A entre B. Coseno. Coseno de alfa, cateto adyacente, el que está a su lado, el cateto que está a su lado de alfa, entre la hipotenusa. Cateto adyacente C entre hipotenusa B. Entonces el coseno es C entre B. Coseno de alfa es C entre B. Ojo, estamos hablando de alfa, de este ángulo. Tangente. Tangente de alfa. La tangente de alfa es una relación entre catetos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. No interviene la hipotenusa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, A entre C. Cotangente. Cotangente es la relación también de catetos, pero en sentido inverso. Es cateto adyacente entre cateto opuesto. C entre A. ¿Ok? Secante. Secante. Secante será hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Estamos hablando solo de alfa, ¿ok? No es que el de abajo siempre va a ser el cateto adyacente. No, no, no. Es el cateto adyacente para alfa, ¿ok? Cateto opuesto, perdón, hipotenusa entre cateto adyacente, ¿ok? Hipotenusa entre cateto adyacente, la secante. ¿Ok? Y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Hay una particularidad, profesor, son muchos, me voy a equivocar. Miren, bien fácil, bien fácil. Vamos a ver en grupos de a dos. Miren el seno y miren la cosecante. Se parece, ¿no? Ah, son inversas. El seno de alfa es A sobre B y la cosecante de alfa es B sobre A. O sea que si yo conozco el seno de alfa, entonces estoy conociendo también su cosecante. ¿Ok? Porque sería la inversa. Ok, sigamos viendo. El coseno. Si conozco el coseno de alfa, también puedo conocer su secante. Ojo, porque es la inversa. Coseno de alfa es C sobre B y la secante es B sobre C, la inversa. Ah, interesante, ¿no? Y la tangente de alfa es A sobre C y la cotangente es C sobre A. ¿Ok? La inversa. Entonces, si me aprendo el seno, el coseno y la tangente, automáticamente me estoy aprendiendo la cotangente, la secante y la cosecante. En ese orden. ¿Ok? Entonces, mucho ojo a los tres primeros. Mucho ojo a los tres. Los tres primeros es la base de todo. Es la base de todo. ¿Ok? Continuamos entonces. Propiedades fundamentales de las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas, por ser una relación de cociente entre lados de un triángulo o rectángulo, no llevan unidades. Es decir, son adimensionales, sin dimensión. Claro, el seno de alfa no tiene dimensiones, no es en metros, no es en kilómetros, no. Son adimensionales, no tienen dimensiones, solamente es un número. El seno de alfa es un número. Las razones trigonométricas no dependen de los lados que determinan el ángulo, sino de la medida del ángulo respecto al cual se toma la relación trigonométrica. Por ejemplo,
A ver, vamos a pensar en estos dos triángulos. Triángulo grande, triángulo pequeño. ¿Ok? En los dos interviene el alfa y los dos son triángulos rectángulos. ¿Ok? Si yo hago el seno de alfa en el triángulo más grande, el seno de alfa en el triángulo más grande sería cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ok? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ok, el cateto opuesto será CB y la hipotenusa será CA. Todo esto, todo, todo. Entonces, eso será el seno de alfa. CB entre CA. No me importa el valor que sea. Simplemente es CB entre CA. ¿Ok? Para el triángulo grande. Para el triángulo pequeño, el seno de alfa va a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso va a ser DE. Estoy viendo el triángulo pequeño. DE, cateto opuesto. Y el cateto, perdón, y la hipotenusa será DA. Estamos viendo el seno. Y la hipotenusa será DA. Cateto opuesto entre hipotenusa. DE entre DA. DE entre DA. Entonces el seno de alfa para este triángulo pequeño va a ser DE entre DA. Ojo, ¿cómo van a ser estas dos cantidades? Estos dos números, ¿qué va a ser? Van a ser iguales. No va a depender del largo de cada uno, del tamaño del triángulo, no. Van a ser iguales. Entonces, como dice acá, las relaciones trigonométricas no dependen de los lados que determinen el ángulo, sino de la medida del ángulo respecto al cual se toma la relación trigonométrica. O sea, solamente depende del ángulo, no depende de los lados, depende solo del ángulo. Entonces, si se trata del mismo ángulo, seno de alfa, va a tener la misma relación. CB entre CA va a ser igual a DE entre DA. ¿Ok? A eso se refiere. No me va a salir, profesor, el triángulo grande es más grande y el seno va a ser más grande. No, la relación entre sus lados va a ser la misma. ¿Ok? Esa relación trigonométrica del seno de alfa va a ser la misma en ambos triángulos. ¿Ok? Razones trigonométricas recíprocas. Eh, Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Es cuando nosotros tenemos dos razones trigonométricas que multiplicados me den 1. Y se recuerdan la propiedad hace unos instantes cuando uno era la inversa del otro. ¿Ok? Vamos a retroceder para que lo vean. Si yo multiplico seno de alfa por la cosecante, me va a dar 1. AB por BA. B se va y A se va. Me va a dar 1. Si yo multiplico el coseno de un ángulo por la secante del mismo ángulo, también me va a salir 1. CB por BC me va a salir 1. Y si multiplico la tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo, también me va a salir 1. Si multiplico A sobre C por C sobre A, también me va a salir 1. ¿Ok? Entonces, ya tenemos resuelto esta parte. Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1, tangente de alfa por cotangente de alfa es igual a 1, y el coseno de alfa por la secante de alfa es igual a 1. Ya está demostrada esta parte, ¿ok? Digamos con la tabla anterior. Veamos lo que pasa acá. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Complementarios son aquellos ángulos que suman 90. En este caso, en este triángulo, los complementarios serían alfa con beta, porque alfa más beta me da 90 grados. ¿Ok? Estos dos ángulos son complementarios. Y miren lo que va a pasar. Miren, les va a pasar algo bien interesante y va a ser de bastante ayuda para la resolución de ejercicios. Obviamente esto también, ¿no? Pero eso es algo un poco oculto, un poco oculto. Miren, ¿eh? Vamos a ver cuánto sale el seno de alfa. El seno de alfa sale, a ver, primero, ¿qué era el seno de alfa? Cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa. Ojo, cateto opuesto, estoy hablando de alfa, ojo, seno de alfa, cateto opuesto
Sería A, hipotenusa C. Entonces, el seno de alfa va a ser A sobre C. Acá está, seno de alfa. Ahora vamos a ver el coseno de beta. El coseno de beta es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente es A. Ahora, ojo, estoy hablando de beta. Cateto adyacente de beta es A. Y la hipotenusa es C. A entre C. Oh, y miren, el seno de alfa es igual al coseno de beta. ¿Ok? A ver, vamos a ver. El coseno de alfa. El coseno de alfa. El coseno de alfa, a ver, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de alfa. Ojo, ahora debemos saber de quién estamos hablando porque hay dos ángulos. Coseno de alfa. Cateto adyacente, el que está a su costadito. B. Entre la hipotenusa que es C. Coseno de alfa es B sobre C. Ok, B sobre C. Ahora vamos a hallar el seno de beta. Seno de beta. Cateto opuesto, B, hipotenusa, C. B sobre C. Oh, B sobre C también son iguales. El coseno de alfa es igual al seno de beta. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver la tangente de alfa. Tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto que es A y cateto adyacente que es B. Tangente de alfa, A sobre B. Veamos la cotangente de beta. Cotangente de beta, cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente es A y cateto opuesto es B. Entonces estamos viendo que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Entonces podemos decir lo siguiente, basados en estos tres. Miren, una relación trigonométrica de alfa va a ser igual a la cofunción de beta, ¿ok? O corazón, ¿ya? La razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. ¿Qué significa? Ese significa lo siguiente. El seno de alfa es el coseno de beta. La tangente de alfa es la cotangente de beta. Y la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. Eso significa la cofunción. ¿Ok? La cofunción. O correlación trigonométrica. O corazón trigonométrica. ¿Ok? Ese significa el co. Entonces, el seno de alfa es igual a al coseno de alfa. Siempre y cuando alfa más beta sumen 90. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta, siempre y cuando alfa más beta sumen 90. Y la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, siempre y cuando alfa más beta sea 90. Ok, nos vamos a quedar ahí para que lo analicen, lo revisen, ¿ok? Y saquen sus propias conclusiones. Ok. Aunque tengo, a ver un momento, tengo un par de ejercicios. Ok, hacemos un par de ejercicios, ¿ok? Un parcito de ejercicios para que esto quede mucho más claro. Ok, tengo ejercicio. Ok, sí, sí, sí. Juan coloca una escalera de 10 metros sobre la pared. Si la base de la escalera se encuentra a 6 metros de la base de la pared, determinar qué altura del piso se encuentra la parte superior de la escalera. A ver, vamos a pensar. Atención. Cosa por cosa, analizamos, ¿ok? Dato por dato. Juan coloca una escalera de 10 metros sobre una pared, ¿ok? Entonces vamos a dibujar una pared, ¿ok? Ahí está la pared y ahí está la escalera. Ya está. Si la base de la escalera se encuentra a 6 metros de la base de la pared, 6 metros, la base de la escalera, esta es la base de la escalera, la parte baja de la escalera se encuentra a 6 metros de la pared. 6 metros, acá hay 6 metros.
La escalera mide 10 metros. Ahí están los 10 metros. Me están preguntando, determine a qué altura del piso se encuentra la parte superior de la escalera. Esta es la parte superior de la escalera. Me están preguntando a qué altura del piso se encuentra el piso. En otras palabras, ¿qué vamos a aplicar? ¿Sí? ¿Lo vieron? Este es un triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa, tengo un cateto y me falta el otro cateto. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hallar. Es por el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ok? En este caso, 10 al cuadrado 100 es igual a 36 más d al cuadrado. D al cuadrado será entonces igual a 100 menos 36, 64. Por lo tanto, d es igual a 8. Esta distancia, esta altura va a ser igual a 8. ¿8 qué? Estamos hablando de metros, 8 metros. Un agricultor acaba de comprar un terreno que tiene la forma de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es 300 metros. ¿Ok? Ojo, el terreno tiene forma de un triángulo rectángulo y su perímetro es 300 metros. Si la tangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4, calcular la longitud del cateto mayor. Entonces vamos a dibujar al triángulo, ¿ok? No sabemos todavía sus medidas, pero ojo, lo que sí sabemos es lo siguiente, que su tangente, ¿ok? Su tangente es 2,4. A ver, si la tangente es 2,4, la generatriz de este 2,4 sería 24 sobre 10, ¿ok? 24 sobre 10. O sea, convierto esto en una fracción. Lo simplifico, sería 12 sobre 5, 12K entre 5K, ¿ok? No sé cuántos serán los catetos, no lo sé, pero van a estar en relación de 12 a 5, ¿ok? Eso sí lo sé. Claro, puede ser 24 a 10, puede ser 240 a 100, no lo sé, pero su relación va a ser 12 sobre 5, y eso significa 12K, 5K, van a ser sus lados. ¿Y quiénes son esos lados? Ok, como estamos hablando de la tangente, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, tangente de teta, esto sería el cateto opuesto, 12K. Y eso lo vamos a colocar. 12K es el cateto opuesto. Cateto opuesto de teta, acá está. Este es 12K. Y el cateto adyacente es 5K. El cateto adyacente es aquel cateto que está a su costadito de teta. O sea, este va a ser 5K. Y este triángulo lo conocemos. Es el 5, 12, 13. Vamos a suponer que no lo conocemos. ¿Ok? Vamos a suponer que me olvidé. Vamos a suponer que me olvidé. Entonces, si me olvidé, no sé cuánto vale esto. Ojo, si me olvidé es porque no sé cuánto vale esto, ¿no es cierto? No sé. ¿Cómo lo hallo? Por los datos sí puedo hallar el 5K y el 12K, claro. Por los datos me sale el 5K y el 12K. Y vamos a suponer que no sé qué triángulo es. No hay problema porque yo conozco a Pitágoras. O yo conozco el teorema de Pitágoras. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se usa cuando me falta uno de los lados del triángulo rectángulo. En este caso me falta la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 5K todo al cuadrado más 12K todo al cuadrado me va a dar la hipotenusa al cuadrado. 5K al cuadrado sería 25K al cuadrado. Y 12K al cuadrado sería 144K al cuadrado. Sumo 144 más 25 y me da 169K al cuadrado. 169 es 13 al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada de 169, sale 13, y le saco la raíz cuadrada de K al cuadrado, sale K. O sea, lo puedo hacer si me olvidé del triángulo notable, ¿ok? De este triángulo, si por alguna razón me olvidé de este triángulo rectángulo notable, lo puedo hacer por Pitágoras. Y ahora, si me olvidé de Pitágoras, ya ahí sí ya no puedo hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, muy importante saber digamos, el tema anterior, el tema número 9, los triángulos rectángulos notables y Pitágoras. Y ahora, en este capítulo, saber las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que básicamente son las 3 primeras: seno, coseno y tangente.
la cotangente, la secante y la cosecante son las inversas de las tres primeras, nada más. En realidad son tres relaciones trigonométricas más, nada más. Ok, siguiente ejercicio. Ah, ok, ojo, acá me preguntan la longitud del cateto mayor. Ojo, me están preguntando la longitud del cateto. Con estos datos, o sea, hasta ahí, no está solucionado el problema. Ya sabemos cuál es el triángulo. Sí, sabemos cuál es el triángulo, pero no está solucionado. Vamos a ver la pregunta. A ver, dice, ya no estamos usando el perímetro de 300 metros, ¿ok? Entonces vamos a usar ese dato. El perímetro es la suma de todos los lados. 5K más 12K más 13K tiene que ser igual a 300. 5K más 12K más 13K. 5, 17, 17 más 13 sería 30K. La suma de estos tres me da 30K. Y eso me dice que es el perímetro que es 300. Ah, entonces K vale 10. Y si K vale 10, esto será 50, esto será 120 y esto será 130. ¿Qué me preguntan? La longitud del cateto mayor. El cateto mayor es este de acá. Ojo, no me están preguntando el lado mayor, me están preguntando la longitud del cateto mayor. Cateto mayor. La hipotenusa es el mayor de todos. ¿Ok? Pero me están preguntando el cateto mayor. Estos dos son los catetos. Cateto mayor. Cateto menor hubiera sido 5K, o sea 50. 12K, 120. Y si me hubieran preguntado, obviamente la hipotenusa sería 130. Ahora sí. Ya respondimos. A ver, un árbol de 16 metros proyecta una sombra de 12 metros y forma un ángulo teta con el piso. Determinar el valor de seno de teta. A ver, primero tenemos que imaginarnos, ¿ok? Dato por dato, qué cosa significa lo que me están diciendo. Un árbol de 16 metros, eso tengo que imaginarme el árbol que mide 16 metros, ¿ok? Y dice que tiene una sombra. Ahí está el árbol y su sombra. Ahí está su sombra, ¿ok? El árbol tiene 16 metros y su sombra de 12 metros, todo esto vale 12 metros entonces, forma un ángulo teta con el piso. Ahí está. El árbol y su sombra proyecta una sombra de 12 metros y forma un ángulo teta con el piso. O sea, esa proyección con el suelo, ¿ok? Esa proyección al llegar al suelo forma un ángulo teta. Determinar el valor del seno de teta. Ok. Entonces, este es un triángulo rectángulo, ¿ok? Formado por la sombra, el árbol y esta es la hipotenusa. Ok. Entonces me preguntan el valor de seno de teta. El seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Uy, pero no tengo la hipotenusa. Sí tengo el cateto opuesto que es 16, pero no tengo la hipotenusa. Ah, pero tengo dos valores, ¿no? O sea, si yo tengo dos valores de un triángulo, puedo hallar el tercero por Pitágoras. Pero voy a pensarlo, voy a pensarlo. A lo mejor, a ver, 16 al cuadrado es muy grande, 12 al cuadrado es muy grande y después tengo que sacar la raíz cuadrada de algo un poco grande. A ver, voy a pensar si lo hago de otra forma. A ver, voy a dividir 16 con 12. ¿Ok? Siempre que me den las medidas de dos triángulos, rectángulos, voy a hacer eso. Los divido. En realidad no los voy a dividir, lo voy a simplificar. Lo voy a expresar como fracción. Le saco cuarta, como los dos tienen cuarta, le saco cuarta y me sale 4 tercios. ¿Qué significa? Que esos lados están en la proporción de 4 a 3. Significa que un lado va a ser 4K y el otro va a ser 3K. ¿Quién será 4K? El que le corresponde a 16. Este va a ser 4K. ¿Y quién va a ser 3K? El que le corresponde a 12. Y esto va a ser 3K. Y ahora pienso de la siguiente manera. ¿Existe algún triángulo, rectángulo notable cuyos catetos son 3K y 4K? Pensamos y decimos que sí hay, ¿no es cierto? Porque si este es 3K y este es 4K, hay uno que es el 345. Este sería 5K. ¿Ok? Es solo cuestión de saber cuánto vale K. K vale 4. ¿Y por qué vale 4K? Claro, porque esto es 3K.
K vale 4. Y este es 4K. K vale 4. 4 por 4, 16. 3 por 4, 12. ¿Ok? ¿Lo vieron? ¿Sí? K vale 4. ¿Por qué? Porque esto vale 3K. 3K es igual a 12. K vale 4. Y cumple. Acá también. Esto es 4K. Es 16. K vale 4. Sea por acá o por acá, tiene que cumplir igual. Entonces, si este es 3K, este es 4K, esto será 5K. Y como K vale 4, esto va a valer 20. Esto va a valer 20, o sea, 4 por 5. La hipotenusa entonces será 5 por K. O sea que esta partecita será 5 por K. 3K, 4K, 5K, donde K vale 4. Entonces la hipotenusa vale 20. ¿20 qué? Estamos hablando de metros. Metros, 20 metros. Hipotenusa, 20 metros. ¿Qué me preguntan? Determina el valor del seno de teta. Siempre vean la pregunta, ojo. Seno de teta. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es 16, la hipotenusa es 20. 16 entre 20, le saco cuarta, 4, y le saco cuarta, 5. 4 quintos sería el resultado. Ojo, y lo dejo así, no es necesario que le saquen decimal, ¿ya? No es necesario que lo digan, solo fracción, 4 quintos. En trigonometría todo fracción, no nada de división, todo en fracción. Ok, ¿recuerda la primera pregunta? Ok, ¿que analizan la información? Ok. En la imagen se muestra un letrero que indica la ruta de evacuación en caso de tsunami. Es importante que cada persona que llegue al lugar público tenga en cuenta las señales que se colocan para poder prevenir y así ubicarse en los lugares según frente a situaciones inesperadas. En la imagen el parante tiene 7 metros de altura, ok, 7 metros de altura, ahí está, y proyecta una sombra de 24 metros sobre la arena. Hay una sombra de 24 metros, ok, acá va a haber una sombrita de 24 metros sobre la arena. ¿Cuáles son los valores de alfa y beta? Ok. Cuando vemos este ejercicio, nos vamos a acordar de un triángulo rectángulo notable, ¿ok? Que no es muy usado, ¿ok? Pero sí es conocido. No es muy usado, es muy rara vez usado, ¿ok? Es el 7, 24, 25, el 7K, 24K y 25K. En este caso el K vale 1, ¿ok? Ese es un triángulo rectángulo notable, 7, 24, 25. Como ven, es pitagórico, ¿no? Se trata del triángulo rectángulo notable de 16 grados 74, el 7K, 24K y 25K, ¿ok? Y donde el alfa vale 16, claro, el alfa se lo pone el lado más pequeño y el beta se le va a poner el cateto más grande. Y 25 obviamente se va a poner a 90 grados, que es el ángulo más grande. Bien, ahora sí nos quedamos allí y continuamos la próxima con más ejercicios. Ok, muchas gracias.